Este es un viaje especial por el pasado, presente y futuro del show que ha redefinido la acción y el entretenimiento en la lucha libre. SmackDown. Desde su lanzamiento, el programa azul ha sido el escenario de las batallas más feroces, las tradiciones más impactantes y los momentos más emocionantes en la historia de WWE. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes son las superestrellas que realmente marcaron un antes y un después en SmackDown? Y sobre todo, ¿quién es el más grande de todos? Claro que mi gente, yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las 7 superestrellas más grandes en la historia de SmackDown. ¡Corre video! Hola, ¿qué tal? Gente, este es un recordatorio de que es una opinión personal. O sea, yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, ya saben, pueden dejarme su opinión en los comentarios y armamos el real debate. Ahora sí, let's go. Rey Mysterio. Rey Mysterio hizo su debut en SmackDown en julio de 2002, trayendo consigo un estilo de lucha único. Un estilo de lucha aérea que rápidamente cautivó a los fanáticos. Con su estatura pequeña, pero con un corazón gigante, Rey Mysterio se convirtió en un símbolo de la perseverancia y la lucha contra la adversidad. Seamos sinceros, ¿quién no dijo de pequeño yo soy Rey Mysterio? Uno de los momentos más memorables en la carrera de Rey Mysterio fue su victoria en WrestleMania 22, eso no hay duda, donde ganó el campeonato mundial de peso pesado al derrotar a Kurt Angle y a Randy Orton en una triple amenaza. Esta victoria fue un tributo a su amigo Eddie Guerrero, quien había fallecido el año anterior, y obviamente consigo llevó la batuta de SmackDown. Y ya que estamos hablando de Eddie Guerrero, también recordemos la rivalidad que Rey tuvo con él, y esta fue una de las rivalidades más personales y emocionantes de SmackDown. Todo este drama de que si el hijo es tuyo, el hijo es mío, de quién es Dom, terminó en una inolvidable ladder match en SummerSlam del 2005 por la custodia del ginecólogo del ring, Dominic Mysterio, el hijo de Rey, pero que se parece más a Eddie. Rey también ha dejado su huella en la división Midcard, ganando estos títulos tanto como el Intercontinental y el de Estados Unidos, demostrando su versatilidad en el ring. Rey Mysterio no solo redefinió lo que significa ser un luchador de pequeña estatura en WWE, sino que también se convirtió en una inspiración para luchadores de todo el mundo. Esa habilidad para conectar con el público y su increíble técnica en el ring lo convierte en una de las figuras más queridas e importantes de SmackDown. Batista debutó en SmackDown en el 2005 tras la ruptura de Evolution en Raw. Rápidamente se estableció como una fuerza dominante, convirtiéndose en el rostro de la marca azul. Batista, como campeón mundial de peso pesado, tuvo un reinado impresionante, defendiendo el título en numerosas ocasiones y enfrentándose a luchadores como JBL, Eddie Guerrero y el Undertaker. Amigo, les prometo que ya estoy trabajando en el guión de la rivalidad del Undertaker con Batista. Vamos cocinando poco a poco. Y ya que estamos hablando de la rivalidad con el Undertaker, fue, una de las rivalidades más icónicas que tuvo SmackDown. Ya van a ver, ya van a ver, gente. Esta rivalidad culminó en una serie de luchas épicas, incluyendo su combate en WrestleMania 23 y un brutal Hell in a Cell en Survivor Series del 2007. Y después de una breve ausencia, Batista regresó a SmackDown en 2009, enfrentándose a luchadores como Rey Mysterio y CM Punk, dejando claro que seguía siendo una de las principales atracciones del show. Batista encarnó la agresividad y el poder físico que definieron la era de la Ruthless Aggression. Su presencia, combinado con su impresionante récord de victorias, lo convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia de SmackDown. Eddie Guerrero fue una de las piezas claves en el desarrollo de SmackDown durante la era de la Ruthless Aggression. Esa habilidad que tenía para contar historias dentro del ring y sobre todo su carisma lo convirtieron en uno de los favoritos de todo el público. Eddie alcanzó la cima de SmackDown al derrotar a Brock Lesnar en No Way Out del 2004 para ganar por fin el campeonato de WWE. Un momento que sigue siendo uno de los más emotivos en la historia de la compañía. A Rey Mysterio también lo acompañaron rivalidades increíbles. Por ejemplo, la rivalidad con JBL. Esta rivalidad fue una de las más
intensas y personales en la historia de SmackDown, incluyendo su brutal lucha en Judgment Day 2004, lucha donde pues Eddie lo dio todo. O sea, miren la imagen, que está censurada por cierto. Eddie también pues fue campeón midcard, donde cosechó logros tanto por el título de Estados Unidos como en parejas con Rey Mysterio y Chavo Guerrero. Eddie Guerrero fue el alma de SmackDown durante sus años más formativos. Su capacidad para conectar con el público y los fanáticos lo hicieron destacar enormemente. Asimismo, su inigualable habilidad en el ring y su legado, que viva la raza, lo convierten en una de las superestrellas más grandes en la historia del show azul. Una vez más, que viva la raza. Y déjame en los comentarios un que viva la raza si estás orgulloso de cómo nos representaban Rey y Eddie en esas épocas. Y ya que andas por los comentarios, no olvides suscribirte y darle like al video, que eso me ayuda como no te imaginas. Ahora sí, continuemos. John Cena. John Cena comenzó su carrera en SmackDown en 2002. Y ustedes ya saben, diciendo las famosas palabras Ruthless Aggression. Y aunque luego pues vino el Doctor of Dynamics, John Cena posteriormente pues se convirtió en la cara de WWE. Pero para eso falta un poco, así que vamos por partes. Hablando obviamente de las raíces de John Cena en SmackDown. John Cena fue campeón de Estados Unidos en el 2004. Este fue su primer campeonato importante en SmackDown, derrotando al Big Show en WrestleMania 20. Este título fue fundamental para establecer su personaje y su popularidad creciente. Ahora, si hablamos de otra rivalidad que estuvo bien chévere, pues estamos hablando de JBL. Amigo, qué gran heel fue JBL, a lo bien. Esta rivalidad empezó en 2005 y culminó con Cena ganando su primer campeonato de WWE en WrestleMania 21, solidificando su estatus como una superestrella de primer nivel. Y recordemos que durante su tiempo en SmackDown, Cena desarrolló su personaje de rapero, creando algunas de las promos más entretenidas y memorables de la época. ¿Sí o no, Stephanie? Sí, señor. Y aunque John Cena es conocido por su tiempo en Raw, SmackDown fue donde empezó todo. Ahí fue donde fue formando su carisma y la conexión con el público. Y sus primeros títulos fueron cruciales en el show azul, lo que lo convierten en una de las superestrellas más importantes en la historia de SmackDown. The Rated Superstar Edge. Edge se trasladó a SmackDown en 2007 y rápidamente se estableció como uno de los mejores heels de la marca. Su habilidad para manipular y controlar a sus rivales, así como su talento en el ring, lo hicieron destacar en el programa. Edge tuvo varios reinados como campeón mundial de peso pesado, incluyendo victorias memorables, sobre todo contra el Undertaker y Batista, dos otros de los grandes nombres de SmackDown. Ah, ya te spoileé. Su capacidad para ganar títulos de manera oportunista fue lo que catapultó a Edge al siguiente nivel, colocándolo como el oportunista por excelencia. Y obviamente, si hablamos de Edge en SmackDown, tenemos que hablar de Vickie Guerrero. O sea, su alianza con Vickie como General Manager de SmackDown le permitió dominar el show y mantener su estatus como uno de los principales villanos de la marca. O sea, increíble totalmente. Y hablando de Vickie Guerrero, ¿qué tal si se animan a juntar a Vickie con Dominic? Solamente digo. Edge fue el villano perfecto en SmackDown, utilizando su astucia y su habilidad para contar historias para mantener al público en vilo. Su impacto en la marca y su habilidad para crear momentos inolvidables lo colocan sí o sí entre los más grandes en la historia de este show. AJ Styles, The Phenomenal One. AJ Styles debutó en WWE en 2016 y rápidamente se estableció como The Face that runs the place en SmackDown. Su estilo de lucha único y su experiencia en el ring lo convirtieron en una de las principales atracciones del show. AJ Styles ganó el campeonato de WWE en múltiples ocasiones, enfrentándose a luchadores como John Cena, Dean Ambrose, Shinsuke Nakamura en rivalidades épicas, sobre todo la rivalidad que tuvo con John Cena, ¿no, amigo? Uf. Y ya que estamos hablando de John Cena, pues obviamente tenemos que mencionar y recalcar esta rivalidad porque fue una de las más importantes en la historia de SmackDown. Esta rivalidad culminó en una increíble lucha en Royal Rumble 2017, donde se demostró que pues AJ Styles era capaz de enfrentarse a lo mejor que tiene WWE y darlo todo, amigo, de verdad. AJ Styles también trajo un estilo de lucha innovador a SmackDown, con movimientos como el Styles Clash y el antebrazo fenomenal. Obviamente son cosas que rápidamente se convirtieron en favoritos de los fanáticos. AJ Styles revitalizó SmackDown durante su tiempo como campeón, demostrando ser una de las superestrellas más versátiles y talentosas en toda la historia de la compañía.
su capacidad para entregar luchas de alta calidad consistentemente lo convierte en uno de los más grandes de SmackDown, The Undertaker. El Undertaker ha sido sinónimo de SmackDown durante toda su carrera, consolidándose como una de las figuras más icónicas del show. Obviamente, pues si hablamos de SmackDown, Undertaker, también tenemos que mencionar a Batista, y acompañado también de Edge. El legado del Undertaker en SmackDown es incomparable. El Undertaker tuvo varios reinados como campeón en SmackDown, enfrentándose a rivales como los ya mencionados Batista, Edge y CM Punk en algunas de las luchas más memorables de la historia de la marca. La ya mencionada rivalidad con Batista, obviamente, les prometo, gente, les prometo que en menos de 2 semanas van a tener el video de la rivalidad con Batista. Bueno, esta rivalidad es una de las más recordadas de todo SmackDown porque, o sea, yo siento que marcó un antes y un después de cómo debe ser un campeonato defendido en un show semanal. Durante muchos años, el Undertaker fue visto como la figura principal de SmackDown, el luchador que representaba el espíritu del show y la dureza del negocio. El Undertaker es una leyenda viviente que ha definido SmackDown con su presencia y su inigualable habilidad para contar historias en el ring. Su legado en la marca azul lo convierte en una de las superestrellas, si no la superestrella más grande en la historia de SmackDown. Cada uno de estos luchadores ha dejado su marca en el programa de una manera única, aportando momentos icónicos y elevando la calidad del show semana tras semana. Desde las emocionantes acrobacias de Rey Mysterio hasta la inquebrantable presencia del Undertaker, estas superestrellas han hecho de SmackDown lo que es hoy, un pilar en la historia del wrestling. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, hay nombres que también ayudaron bastante a que SmackDown sea lo que es hoy, como por ejemplo La Roca, que fue el primer draft en la historia, y pues también me gustaría nombrar a Kurt Angle, a JBL, que amigos, son nombres. Y pues obviamente si estamos hablando de nombres, también me gustaría mencionar a Teddy Long, que fue para mí el mejor general manager que ha tenido SmackDown, y Stephanie McMahon, que también lo hizo increíble como general manager. Déjame en los comentarios quién o quiénes han sido los más representativos de esta marca para ti. Te leo en los comentarios y armamos el real debate. Hey, también estaría chévere que me dejes en los comentarios si estaría bien hacer un top acerca de los mejores general managers. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah!